Ahí está. Súper. Ya, pues yo primero agradecer la oportunidad. Ya hemos trabajado con Anastasia ya harto tiempo, con la Anita también, la Jessica, las chiquillas las conocí hace poco de manera virtual y obviamente feliz de querer colaborar, de subirme a este carrito, ¿cierto? Del aprendizaje continuo, de enseñar, de poder ir acompañando. En el fondo, la idea de esto es que ustedes como pacientes de dolor crónico se sientan acompañadas y acompañados por nosotros. Yo sé que hay hartas experiencias a veces negativas respecto a lo que ocurre con un médico, con un profesional de la salud. Cuando uno tiene un dolor, No tengo audífono que me prestí para... habitualmente están en una situación compleja en el sentido de que espera la hora, ¿cierto? Que la hora de reumatología a veces tarda, no sé, pues un mes y medio. Uno está con dolor, lo está pasando mal, no puede trabajar, se siente con pena, está deprimido probablemente. Y lo que más quiere es que el profesional le dé una ayuda, le explique, lo oriente. Y muchas veces no encontramos eso. Pues yo podría hasta escribir un libro de todas las historias que me cuentan mis pacientes de lo lamentable que es esta situación cuando el colega no se pone en el lugar, ¿cierto? No empatiza con el paciente. Y aquí ustedes van a encontrar un grupo de profesionales que vamos a querer empatizar con ustedes y vamos a querer ayudarlos. Y dentro de las enfermedades de dolor crónico, la más representativa, por así decirlo, es la fibromialgia. Entonces ustedes van a encontrar un mix acá, donde yo voy a dar conceptos generales y específicos del dolor crónico y además voy a hablar algunos conceptos de fibromialgia que vendría siendo como la enfermedad a tratar en general de dolor crónico. ¿Ya? Bueno, acá yo les voy a ir contando. Siempre importante cuando uno está con un diagnóstico ir a la definición, ¿cierto?, de mi enfermedad y esto uno lo va a caracterizar de la siguiente manera. Dolor, a modo general, vamos a hablar de dolor crónico, pero tengo que hablarle primero de dolor. La Organización Mundial de la Salud, con esa sigla OMS, define el dolor en general como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Entonces, si uno escucha esta definición, se da cuenta que la experiencia que uno siente va a tener que ver con lo que yo estoy sintiendo de manera emocional, física, y aquí puede haber o no puede haber un daño. O sea, estamos hablando de que si yo tengo un problema a nivel emocional, por ejemplo, un cuadro depresivo, yo podría experimentar dolor sin tener una lesión, sin tener un corte, sin tener un golpe. Entonces, eso es como lo interesante de esta definición. Y dentro de esto ustedes se van a ir dando cuenta después en el módulo de psicología que las psicólogas son súper expertas en hablar de las emociones, ¿cierto? De cómo el cuerpo empieza a sentir, que el dolor finalmente va a terminar siendo una experiencia súper individual, porque va a depender de mis vivencias, va a depender de mis creencias, va a depender de una serie de factores personales, como sale ahí, si yo voy a sentir esto agradable, desagradable, mejor o peor, más intenso, menos intenso. Y respecto a la definición de crónico, vendría siendo como algo que continúa durante un periodo de tiempo prolongado. ¿Ya? Entonces, si sumamos dolor y crónico, queda esta definición. Es un dolor que persiste o se repite por más de 3 meses. También se considera crónico cuando el dolor continúa más de un mes después de que una lesión aguda haya sanado. Esa es la definición de la Organización Mundial de la Salud. Le pone ese tiempo, por consenso quedó en ese periodo. Por ejemplo, si yo tengo una gripe, voy a sentir dolor en mi cuerpo, ¿cierto? Esa sensación de los huesos internos como que estoy apaleado, pero esa gripe va a durar 2, 3 días, por lo tanto no se consideraría crónico, sería un dolor agudo asociado a algo puntual que se va a pasar en algún momento. Entonces yo a veces cuando le estoy explicando a los familiares de los pacientes lo que es el dolor crónico, les pongo ese ejemplo, le digo, imagínense tener una gripe, pero que en vez de que pasen 2, 3 días,
la gripe dura un mes, 2 meses, 3 meses, me despierto con la sensación de gripe, me acuesto con la sensación de gripe. Entonces, algo bien desagradable que limita bastante a la persona. Siguiendo con las definiciones y las clasificaciones, ya el año 2019, o sea, ya hace 6 años atrás, el dolor crónico fue dividido en grupos, ¿ya? Entonces hay un dolor crónico que se llama primario, que de ahí lo vamos a desarrollar un poquitito más. Hay un dolor crónico por cáncer, que ahí lo especifica en pacientes que tengan esta condición. Dolor crónico postquirúrgico o postraumático, dolor crónico neuropático, dolor orofacial y cefalea, dolor visceral crónico y dolor crónico musculoesquelético. ¿Por qué me detengo en esto? Porque uno al hacer esta clasificación y al definir los conceptos, se vuelve un poco más fácil y más sobrellevable una condición de este estilo, y aparte nos ayuda después a los médicos para poder hacer tratamientos más específicos. O sea, aquí uno cataloga el dolor en estos ítems y con eso uno puede decir ya este paciente va a responder mejor a este tipo de terapia o a esta otra. Definiendo de forma separada dos entidades en cuanto al dolor crónico, aquí también de la Organización Mundial de la Salud, está el dolor crónico primario, que se le llama primario porque acá hay una alteración funcional, o sea, en la función, o el mismo estrés emocional, no es explicable por otra causa. O sea, no es que el paciente haya tenido un golpe, no es que el paciente haya tenido una artrosis, sino que acá esta alteración que se genera no se explica por otra causa y se puede plantear como una enfermedad en sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno habla de dolor, habitualmente el dolor es un síntoma de algo. Por ejemplo, uno dice, tengo fiebre, y la fiebre es un síntoma de que puedo estar con una neumonía, con una gripe, como hablábamos delante, una sinusitis, pero es un síntoma. El dolor es un síntoma que uno lo puede caracterizar. Me duele de 1 a 10, le pongo una nota, me duele más en la mañana, me duele más en el ayuno, pero acá estamos hablando que el dolor crónico se transforma en una enfermedad. Y después ustedes van a ver por qué, porque aquí después yo les voy a explicar que tener un dolor crónico te conlleva a otras condiciones, tanto de la salud física como de la salud mental, que van haciendo una enfermedad en sí. Por lo tanto, si uno tiene un dolor de más de 3 meses de evolución, su diagnóstico puede decir, yo padezco de dolor crónico. Y ahí después uno va desglosando si este dolor crónico es, como decíamos antes, primario, secundario, si es neuropático, etcétera. Y este dolor crónico secundario, aquí el dolor es un síntoma de una condición clínica subyacente. Por ejemplo, una artrosis de rodilla. O sea, el paciente tiene un desgaste, siento, en su articulación con el paso de los años, ese desgaste le aprieta los nervios, le aprieta la zona del cartílago, de una zona que está alrededor del huesito, y va a generar un dolor crónico, pero aquí sí hay un hallazgo anatómico que está alterando el dolor. Ya. Después viene una clasificación según cómo el paciente te va describiendo el dolor. Por ejemplo, hay un dolor que se llama el dolor nociplástico, que es un tipo de dolor que se origina de la sensibilización de nuestro sistema nervioso central, que es como el director de orquesta en el dolor, que va desde el cerebro, la médula espinal, los nervios periféricos que están alrededor, sin que aquí exista un daño detectable en los tejidos. O sea, la función está alterada en estas fibras sensoriales y este vendría siendo como una característica del dolor de la fibromialgia, donde ustedes se van a dar cuenta, al paciente le hacen una cachada de exámenes y no encuentran nada. Le hacen una resonancia, le hacen una electromiografía, le toman exámenes de sangre y no aparece nada. Por lo tanto, aquí lo que está alterado es la función. Órgano por órgano estamos bien, pero la función, el funcionamiento de esta maquinaria está malo. El dolor neuropático es un tipo de dolor donde aquí sí hay una lesión del sistema nervioso y puede ocurrir tanto en los nervios periféricos como en el sistema nervioso central. Las características de ese dolor incluyen la sensación de ardor, de hormigueo, punzada, electricidad, y eso es como la manifestación clásica de un paciente con una neuropatía diabética, una ciática, por ejemplo. Está bien también el dolor visceral, que se origina en los órganos internos, por ejemplo, el corazón, los pulmones, el hígado, los intestinos, el páncreas, qué sé yo, que ese es un dolor más como profundo, es difuso, difícil de localizar. El paciente dice, me duele como un sector, más que un punto específico, y ahí hay un ejemplo como la pancreatitis. La gente que ha tenido pancreatitis sabe que ese es un dolor como difuso en la boca del estómago, se puede irradiar en cinturón hacia la espalda también. Y está el dolor somático, que este proviene de los tejidos musculoesqueléticos y la piel. Por ejemplo, acá
la artritis, la tendinitis, que puede ser agudo o crónico y es fácil de localizar. El paciente, por ejemplo, en un manguito rotador te va a contar, me duele acá, en la artritis le va a decir que le duele acá la articulación, qué sé yo, y ahí uno lo puede caracterizar más fácil. Ahora, para enredar más el cuento, existe esta situación donde están los dolores tanto nocipláticos, neuropáticos, nociceptivos, que son dolores más viscerales, pero al medio de ahí está el dolor mixto. Entonces, un paciente con fibromialgia igual te puede contar, tengo un dolor que me quema, que me arde, que me hormiguea, y así sucesivamente. Entonces, ahí hay como distintas clasificaciones y uno puede ir como organizándola según lo que te va contando el paciente. ¿Ya? Ahora, haciendo el mix con lo que es fibromialgia, en general el dolor crónico ustedes van a sentir como un dolor más bien generalizado, ¿ya? Igual obviamente hay casos que el paciente te parte con un dolor en un hombro, después el dolor se va generalizando, pero la mayoría de las veces el paciente te cuenta de un dolor generalizado y las respuestas están aumentadas a los estímulos. Entonces, yo un estímulo que tal vez cuando uno en la consulta les toca algunas partes específicas que se llaman los tender points, uno hace una pequeña presión y el paciente lo siente, pero extremadamente fuerte. O sea, hay como una amplificación del dolor. Es un dolor que se manifiesta entre los dolores crónicos. Puede ir acompañado o no de la rigidez articular, que antiguamente se pensaba que la rigidez articular era una característica específica de la artritis o la artrosis, y ahora se sabe que los pacientes con fibromialgia también pueden comentar este sensación de como que no pueden mover las articulaciones, tienen que calentar motores los primeros minutos del día para poder hacerlo. Va con harta fatigabilidad, y aquí es donde yo le hablaba de este concepto de mencionar el dolor crónico como una enfermedad más que como un síntoma, porque el dolor crónico te va a ir de la mano con sentirme más fatigado, voy a tener trastornos del sueño, o sea, por un lado voy a tener un sueño que no es reponedor y por otro lado voy a tener un insomnio, ¿cierto? Que me va a costar quedarme dormido, me voy a dormir y después me voy a despertar, la mayoría de los pacientes tienen estas cosas, la mayoría de la gente que me viene a ver que tiene dolor crónico te va a comentar esto. Trastornos del ánimo, trastornos con ansiedad y o cuadros depresivos. Y lo otro interesante que en fibromialgia específicamente carece de un biomarcador. Por ejemplo, si yo estoy presentando un dolor crónico por una artritis, el médico va a hacer el diagnóstico con el examen físico, con lo que le cuenta el paciente, y se puede apoyar de laboratorio, de un examen de sangre donde te muestre inflamación, donde te muestre marcadores, pero en fibro lamentablemente no tenemos nada hasta el día de hoy. Hay algunos colegas por fines como educativos, como en estudios clínicos o ensayos, donde han evaluado, por ejemplo, las mitocondrias, que es una estructura que está dentro de las células de nuestro organismo, y se está hablando un poco de que la función mitocondrial alterada se podría medir y ahí uno podría pillar algún origen de la fibromialgia. Yo en un congreso hace años atrás me tocó ver que unos colegas estuvieron estudiando esto que se llama la microscopía confocal de córnea, que en el fondo es como un microscopio que le hacen mirar la zona corneal del ojo al paciente y se dieron cuenta que los pacientes con fibromialgia tenían un menor grosor del nervio estromal, ahí en comparación a la gente que no tenía ese problema. Entonces eso fue como significativo para ellos, pero en realidad en la práctica no es algo que uno esté pidiendo al paciente, así como vaya al oftalmólogo y que le pidan eso. Pero más que nada como para tener unas luces ahí de poder decir, tal vez en algún momento se va a poder medir algo y poder decir, oiga, lo que me está pasando es real y no es un invento mío. Siguiendo con los conceptos generales, ¿qué es lo que ocurre acá específico en el dolor crónico y en fibromialgia? Que el control del volumen sensorial tiene un umbral del dolor más bajo el paciente. Al igual que para otros estímulos, o sea, el estímulo táctil, esa sensación de que uno siente que le están apretando, también asociado al calor, de repente los pacientes no te toleran el calor, el ruido también les molesta, entonces ese umbral está más bajito en ellos, les molesta el ruido, el calor, los olores fuertes también les generan problemas. Y la variabilidad en prevalencia, esto es más o menos como cuántas personas tienen la enfermedad, es súper variable, así de 0,4 a 11% en poblaciones generales a nivel mundial. Siempre más predomino en mujeres que en hombres y eso en la práctica ocurre realmente. Uno ve más o menos una proporción de 10 mujeres por un hombre con fibro en promedio.
Y a nivel de la consulta, obviamente yo como reumatólogo siento que es mucho más, por los pacientes que te van a ver por dolor, que terminan teniendo una fibromialgia o este mismo dolor crónico, yo creo que va más de un 11%, pero eso es porque yo en la consulta veo solo dolor crónico, la mayoría de mis pacientes van por dolor crónico. Y esto puede o no estar asociado a una enfermedad autoinmune. O sea, no hay que dejar de lado que si yo tengo un dolor crónico por fibromialgia, podría también tener un lupus, podría también tener una artritis, podría tener un síndrome de Sjögren, una vasculitis, una artritis psoriática, etcétera. Entonces, acá es importante que ustedes, si tienen un dolor crónico por fibro, no es descartable que uno también pueda tener un lupus o una artritis. Ahora, sí se sabe de factores como predisponentes, que esto quiere decir como a qué persona le podría venir esta enfermedad de dolor crónico y de fibromialgia. Y ahí se han mencionado algunos factores genéticos, por ejemplo, hay estudios ahí donde se ve genéticamente poblaciones, no sé, por la mamá, la hija, la nieta, de repente una tía, una prima, va a aparecer ese antecedente. El antecedente medioambiental que tiene que ver como en el lugar donde yo estoy, por ejemplo, hay profesiones que de repente pueden tener más probabilidad de desarrollar una enfermedad de este estilo, como por ejemplo pacientes que están sometidos a mucho estrés. Es difícil no estar en estrés, pero hay profesiones que más, por ejemplo, la gente que hace turno, que altera los ciclos sueño-vigilia, los que tienen que atender público muchas veces, o trabajos que son muy demandantes desde el punto de vista físico también, mucha responsabilidad. Factores hormonales también están predisponiendo, por eso se comenta que le pasa más a las mujeres que a los hombres. Posinfeccioso también, hay gente que se ha sometido a los virus del Epstein-Barr y otros virus cuando han sido pequeños, que podrían gatillarle después tener una predisposición a hacer una enfermedad de este estilo. Postraumático, muchas veces los historiales de los pacientes con dolor crónico te van a comentar un estrés, eh, ya sea físico como psicológico. Por ejemplo, este latigazo que se produce cuando uno tiene un accidente automovilístico donde el cuello se va hacia adelante y hacia atrás, podría ser un factor predisponente. Yo recuerdo haber ido a una charla una vez donde un anestesista hablaba de que sometieron a inyectarle un suero a pacientes abajito de la piel que habían tenido un traumatismo, un accidente automovilístico y a gente que no había tenido un accidente y la gente que tuvo un accidente, o sea, un trauma físico, sentía más dolor y más extensión del dolor donde lo habían pinchado en relación a la gente que no había tenido ese accidente. Y del estrés psicológico, bueno, también se menciona harto la gente que ha tenido algún abandono, alguna pérdida de un ser querido, inclusive un abuso sexual en la infancia o en la adolescencia, como dentro del factor predisponente para terminar haciendo una enfermedad de dolor crónico. Y después de buscar miles de cosas, también no hay ninguna causa que lo explique. O sea, esto es tan variable que un abanico de posibilidades, desde nada hasta todo. Mecanismo implicado, bueno, aquí yo voy a tratar de ir desglosándolo para palabras de paciente, obviamente van a ver como algunas palabras más técnicas, pero traté de hacerlo como bien práctico para ustedes. Entonces, estos son como los puntos más claves en lo que ocurre en una enfermedad de dolor crónico. O sea, ¿qué le está pasando a mi cuerpo y por qué esta cuestión no se me va y yo sigo con el dolor que se supone que es un estímulo que debería ser por el momento, se queda pegado y yo sigo con el dolor? Entonces, hay alteraciones en la forma de procesar el dolor. Se ha encontrado aumento de una sustancia que maneja el dolor que se llama la sustancia P y otra que es el glutamato. Hay una disminución de unos neurotransmisores que se llaman serotonina y noradrenalina que viajan por nuestro organismo. Hay alteración en los receptores de dopamina también. Hay alteración en unas fibras del dolor que se llaman las fibras C y hay una disminución de los niveles de melatonina. Entonces, esto cuando ustedes lo leen, puede que le esté hablando en chino mandarín, ¿cierto? Porque son conceptos muy técnicos y muy médicos. La idea es que ustedes se vayan dando cuenta del por qué me ocurre esto y la clave de después van a ir aprendiendo en las distintas charlas de que hay técnicas que yo puedo ir empleando que no necesariamente son fármacos para poder mejorar, por ejemplo, la serotonina, la noradrenalina, mejorar mis receptores de dopamina, volver a la normalidad en la sustancia P y así sucesivamente. Entonces, hay algunos mecanismos implicados de por qué el dolor sigue. Entonces acá, habitualmente dentro de los mecanismos biológicos, el dolor agudo, estamos hablando, a menudo resulta en un daño tisular, ¿cierto? Pero en el dolor crónico, aquí no necesariamente.
Acá, ¿qué es lo que pasa? Que el sistema nervioso central se empieza a volver hiperreactivo. Entonces, imagínense ustedes que se pegan un martillazo en un dedo, van a sentir un dolor, ese dolor va a viajar por mi cuerpo, por neuronas específicas que son como unos cableados que tenemos en nuestro organismo, llegan a la médula espinal, llegan al cerebro, esto se procesa, se manda una respuesta y ese dolor intenso que yo sentí por el golpe se pasa. Es el dolor agudo, pero en cambio en el dolor crónico es como que yo a cada rato me estoy pegando un martillazo en el dedo, a cada rato, entonces ese estímulo que va viajando constantemente termina alterando este circuito que estaba funcionando de manera normal y los cables como que se entrecruzan y el dolor se empieza a volver como más reactivo. Y eso significa que los nervios, que era nuestra ruta donde se va procesando este dolor, van a seguir enviando señales de dolor, inclusive después de que la causa inicial haya sido tratada o se haya sanado. Lo otro son cambios psicológicos. O sea, imagínense ustedes que están con un dolor que, como le decía yo, el de la gripe, un día, 2 días, una semana, un mes, 2 meses. Cualquier persona que esté sintiendo un dolor de mucho tiempo va a empezar a pensar diferente, va a empezar a actuar diferente, va a empezar a hacerse cuestionamientos de uno mismo, por ejemplo, estas conductas rumiantes, de repente estos pensamientos que van a venir. Por lo tanto, el dolor prolongado va a afectar el estado emocional de una persona y esto le va a provocar ansiedad, depresión, más estrés, más liberación de cortisol, más liberación de moléculas que son proinflamatorias y esto a su vez va a intensificar la percepción del dolor, creando un círculo vicioso que va a perpetuar la condición. Por lo tanto, el dolor se empieza a volver crónico debido a que yo no lo puedo frenar. Y hay otros factores que son factores ya más bien sociales y medioambientales, que tienen que ver con el entorno donde vive la persona, el apoyo social que va a tener, las circunstancias de la vida, si el paciente se encuentra en extrema pobreza, si el paciente no tiene un apoyo, una red buena que lo esté acompañando, va a influir un montón en la percepción y en el manejo del dolor. ¿Ya? Entonces, esto es súper importante tenerlo presente porque a veces uno en la consulta, nos pasa a todos los médicos que ¿por qué me viene a ver? Por dolor. Analgésico, pasa el siguiente. O hágase estos exámenes y me viene a ver después. Pero no le estamos preguntando, oiga, ¿y usted en qué situación está viviendo? ¿Está desempleado? ¿Está con apoyo familiar? ¿Está viviendo de allegado? Imagínense, de repente son 10 personas que viven en el mismo lugar o 15, no sé, pero es algo como que hay que tomar en consideración porque de repente le puedo dejar un muy buen medicamento, pero si no estoy analizando su entorno social o su entorno psicológico, no va a servir de nada el tratamiento que yo le voy a dar. Ahora, la sustancia P y las vías del dolor, ¿qué es la sustancia P? Es un neuropéptido que vendría siendo como una molécula que viaja por nuestro sistema sanguíneo, ¿cierto? Llega a nuestro cerebro, se mueve por medio de estas conexiones neuronales que hay y va a actuar como un neurotransmisor y va a modular, o sea, va a regular nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso, imagínense que está el cerebro, hay una conexión del cerebro que es la médula espinal y por cada parte de la médula van saliendo nervios, que está el nervio que va hacia al ojito, a la cara, a todo el cuerpo, a los riñones, a los órganos en general, a las articulaciones. Entonces, esta sustancia es como el que va a aumentar o disminuir el volumen de este circuito que tenemos. Es muy importante en la transmisión del dolor y se va a liberar desde las terminaciones nerviosas de unas estructuras que se llaman los nociceptores, que son los receptores del dolor, y esto va a ser en respuesta a los estímulos dañinos. Por ejemplo, me corté con algo, me pegué con algo, se libera todo este circuito y esta sustancia se va a unir a unos receptores específicos, que son unos receptores que tienen ese nombre, NK1, en el sistema nervioso central y periférico. Y esto va a provocar la transmisión de las señales de dolor hacia la espalda, que vendría siendo la médula espinal, y hacia centros superiores de nuestro sistema nervioso. Y esta liberación de sustancia P está asociada con la percepción del dolor agudo, también en procesos que se involucran a la inflamación y contribuye a la hipersensibilidad y al desarrollo del dolor crónico. O sea, cuando se altera esta vía que normalmente está ocurriendo como una defensa de nosotros, si esta vía se ve como perpetuada, empieza a aparecer el dolor crónico. Y para terminar de la parte como técnica que yo les venía a contar de esta primera parte de la presentación, las vías del dolor, imagínense que es como una carretera del dolor, tenemos vías ascendentes y vías descendentes. Las ascendentes
son trayectos neurales, imagínense como cables gigantes que hay largos en nuestro cuerpo que van a transmitir la información del dolor desde los nociceptores, que son estos receptores que captan el dolor, en la periferia, por ejemplo en las manos, en los pies, hacia la zona central, ahí donde se van a percibir y se van a procesar, que es cuando nosotros nos llega toda la información a nuestro cerebro, que vendría siendo nuestro computador. Los nociceptores, que son estos receptores que captan el estímulo doloroso, van a generar impulsos eléctricos que van a viajar por estas fibras nerviosas. Hay una fibra que se llama la fibra A y aquí vienen las fibras C que les decía yo, que son las que transmiten un dolor más difuso y más crónico. O sea, imagínense la carretera, ¿cierto? Hay distintas zonas por donde uno puede salir de la carretera y las fibras C son las fibras donde uno toma el camino para el dolor crónico. Y aquí este circuito es el que está alterado en el dolor crónico. O sea, las fibras ascendentes de fibra C, donde los impulsos llegan a la médula espinal, se produce esta sinapsis con otras neuronas y estas señales empiezan a alterarse. Van a pasar por una estructura que se llama el tálamo, una corteza específica que está en el cerebro y ahí se percibe y se localiza el dolor. Y las vías descendentes son otros caminos, otras vías neuronales que modulan la percepción del dolor desde el sistema nervioso hacia la periferia. O sea, las ascendentes como que imagínense que van subiendo hasta el cerebro y las descendentes son las que van bajando. ¿Ya? Acá estas vías provienen de estructuras cerebrales como el tronco encefálico, hay una sustancia que se llama la sustancia gris, también está involucrado el tálamo, y estos neurotransmisores que son utilizados se llama la serotonina, la noradrenalina, hay unas que son las endorfinas, que van a lograr inhibir la transmisión de señales de dolor a nivel de la médula. Entonces, cuando se altera la transmisión de serotonina, noradrenalina, endorfinas, el paciente empieza a entrar en un cuadro de dolor crónico, que es este círculo vicioso que le mencionaba yo. Entonces, la activación de esas vías, cuando está funcionando de manera normal, va a disminuir la percepción del dolor. Pero cuando se alteran, ahí es donde empieza a quedar la embarrada y el dolor se empieza a volver crónico. Ahora, lo clave de entender esto es que si yo logro saber cómo puedo aumentar mi serotonina, cómo puedo aumentar mi noradrenalina, mis endorfinas y muchas otras moléculas más, que yo le hablé de las más importantes, pero está el cortisol, hay un circuito que se llama el circuito GABA, que son otras cosas más específicas. Si uno logra entenderlo, puede saber que yo tengo la capacidad de hacer medidas no farmacológicas para sentirme mejor y también muchos de los fármacos que ustedes están utilizando, por ejemplo la duloxetina, la pregabalina, el mismo tramadol, van a actuar en estas vías que yo les estoy mencionando. ¿Ya? Ahora viene un concepto que se llama la sensibilización central y la sensibilización periférica. Entonces, central, imagínense lo que era el cerebro y lo periférico va a ser como todos estos nervios que están alrededor del cerebro, desde la médula, las manitos, los pies, etcétera. Entonces, ¿qué es la sensibilización central? Vendría siendo la modificación de la función de las neuronas de la médula espinal que van hacia el sistema nervioso central, donde acá las neuronas se vuelven mucho más sensibles a las señales dolorosas. O sea, este estímulo doloroso que se empieza a volver crónico hace que todo este cableado empiece a tener una mayor sensibilidad. Y eso a nivel del cerebro se llama la sensibilización central. Y es tan heavy lo que yo les estoy contando que esto puede resultar en la percepción de un dolor, inclusive en ausencia de estímulos nocivos claros. O sea, una persona que no está con un dolor en el momento puede recordar un dolor y va a sentir la misma sensación como si hubiera tenido el dolor de un cuchillo, por ejemplo, enterrándose en una parte del cuerpo. Y aquí lo que ocurre es que hay una activación persistente de estas vías nociceptivas. O sea, todos estos receptores que están ahí captando nuestro dolor están activamente, persistentemente funcionando y eso empieza a hacer que el circuito falle. Entonces, por ejemplo, una exposición continua a estímulos nocivos puede llevar a cambios en la forma en que estas neuronas del sistema nervioso central procesan la información del dolor. Se van a alterar los neurotransmisores como la sustancia P, el glutamato, y los factores psicológicos que también van a llevar a una sensibilización central, donde aquí hablamos del estrés, de la ansiedad, de la depresión, va a ir exacerbando la sensibilización, contribuyendo a una percepción del dolor aumentada. Entonces, todo esto que yo les estoy explicando es para que ustedes sepan el por qué mi dolor se empieza a volver crónico. Y está esta sensibilización periférica, que a diferencia de la central, que es del cerebro,
Acá las neuronas que están captando esta información en los nociceptores principalmente, que son estos receptores del dolor, en el tejido dañado o inflamado empiezan a tener una alteración. Se vuelven más sensibles a estímulos que normalmente no causarían dolor. Por eso muchas veces los pacientes te dicen, oye, no me dé un abrazo porque me duele. Me dice, pero se supone que un abrazo debería calmarte el dolor. Pero acá como que estoy tan hiperestimulado con esos receptores que se llaman los nociceptores que el dolor se empieza a sentir más fuerte. Hay una liberación de mediadores inflamatorios que se llaman las prostaglandinas, bradiquininas, citoquinas, aumenta la excitabilidad de estos nociceptores y el daño a los tejidos puede cambiar el umbral que se llama, donde estos nociceptores se activan de manera como más rápida, más potente, generando este círculo de dolor crónico. Empiezan a tener una respuesta de manera excesiva a los estímulos, eso es lo que ocurre finalmente. Y aquí hay unos dibujitos como para aterrizar un poco lo que yo les estaba hablando. A la derecha ustedes van a ver como un corte del cerebro, se fijan, parece como una nuez. Entonces, en el cableado rojo y en el cableado azul son las vías que les decía yo, las vías ascendentes, las vías descendentes. Hay una zona que es la nivel medular, donde está la médula espinal, que es como lo que está adentro de nuestra espalda, de nuestro dorso, de nuestra parte cervical. Ya, y ahí bien más a la derecha, en la piel hay un corte ahí de lo que uno va viendo que es el músculo, vamos viendo una parte que son unas venitas, unas arterias, ¿cierto? Entonces, todo ese cableado está en nuestro cuerpo y este cuerpo va a mandar esa información. O sea, imagínense, por ejemplo, yo pongo la mano en el fuego, la piel tiene estos receptores mandan la información de manera así, súper rápida por la médula, llegan hasta el cerebro analiza eso, manda una respuesta. O sea, esto ocurre en una cantidad así súper rápida de tiempo. Y en el lado izquierdo, aquí ustedes van a ver, por ejemplo, dos tipos de patología, el dolor nociceptivo, que es este dolor donde las fibras neuronales están indemnes, o sea, el sistema nervioso, el cableado está normal, pero uno siente, por ejemplo, no sé, una úlcera ahí en el estómago, y ahí el cableado va a sentir esa presión, ese dolor, y manda la fibra y la fibra manda una respuesta. Y también está el dolor neuropático, que aquí ya la fibra está totalmente dañada. Si se fijan abajo a la izquierda, eso amarillito se empieza a ver como con unos hoyitos negritos, porque ahí la fibra está dañada y ahí puede verse, por ejemplo, en un paciente que tenga un herpes zóster, la gente que ha tenido esa enfermedad sabe esa sensación súper dolorosa que sienten como que les quema. ¿Ya? Ahora, el síndrome de sensibilización central vendría siendo como el conjunto de todas estas patologías, trataron como de hacer, meterla toda en el mismo saco. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que ya el más común es la fibromialgia, pero la gente que sufre de fatiga crónica también lo metemos dentro de este saco, el síndrome de sensibilización central y periférica. Hay una que se llama la sensibilidad química múltiple, que es bien compleja, que los pacientes acá, cualquier fármaco químico les genera intolerancia, les dan ganas de vomitar, les da alergia, no lo toleran, entonces es súper complejo de repente y frustrante tanto para el paciente como para el médico. De repente dice, chuta, este paciente viene con dolor, voy a ver si le puedo dejar un poco de pregabalina, por ejemplo, duloxetina, y el paciente no te las tolera, las vomita, les cae pésimo. Está el síndrome de intestino irritable también, el síndrome de dolor miofacial, los cuadros depresivos, la migraña, la alteración en la articulación temporomandibular, la dismenorrea en las mujeres que tienen alteraciones menstruales, está el síndrome de pierna inquieta, las alteraciones del sueño, el síndrome de la vejiga irritable, el estrés postraumático, por decir alguna. Aquí hay muchas más, pero más o menos para que se hagan una idea, todos ustedes podrían en algún momento de la vida presentar alguno de estos síntomas que van asociados a una enfermedad en sí y los mecanismos del por qué se producen es lo que yo les mencionaba adelante. Y puede que le dé más de una, por ejemplo, hay mucha gente que tiene fibromialgia y tiene el síndrome de pierna inquieta, o pacientes que tienen el colon irritable y tienen cuadros de cefaleas también, o alteraciones del sueño, ¿ya? Ahora, como yo les decía, no hay un marcador que me diga a mí, este es el diagnóstico del dolor crónico de la fibromialgia. Entonces, ¿cómo yo puedo diagnosticar? En general, nosotros en reumato usamos los criterios, que son como un checklist donde tú vas preguntando al paciente y vas diciendo, ah, ya cumple con estas características, deja de cumplir con otras, y ahí lo voy encasillando y lo voy clasificando en un diagnóstico, y ahí uno lo va a tratar de clasificar según como si tiene algún síntoma de la esfera psicológica. Por ejemplo, que un paciente tenga un cuadro depresivo mayor previo al diagnóstico, ahí uno puede orientarse también como asociado a la parte psicológica.
clasificamos si es secundaria, por ejemplo, como yo les decía al principio, a una enfermedad de base. Por ejemplo, yo le diría, es una fibromialgia secundaria. Si mi paciente tiene de base una artritis reumatoide y por la artritis le empieza a generar un dolor crónico, podría desarrollar fibromialgia secundaria. Y también la clasificamos si no presenta ninguna de las anteriores, que vendría siendo como pura sangre, por así decirlo, así como una fibromialgia pura, donde el paciente no tiene una historia psicológica, no tiene una historia de una enfermedad de base y de la nada el paciente empieza a tener un dolor que se empieza a volver crónico. Ahora, si uno empieza a indagar en ese caso, probablemente van a aparecer estos factores desencadenantes que yo les decía al principio. Alguna pérdida de un ser querido, un estrés psicológico muy fuerte y muchas otras cosas. Ahora, así muy brevemente, para que ustedes sepan cómo nosotros hacemos el diagnóstico, está este índice de dolor generalizado, donde está este monito donde uno le hace las preguntas, como está en colores, de todas esas partes del cuerpo, y uno le va preguntando si le duele, cuánto le duele, que lo ponga en una escala, ¿cierto? Y va preguntando parte por parte. Después uno va preguntando como el índice de gravedad de síntomas, por ejemplo, en cuanto a fatiga, en cuanto al sueño no reparador y en cuanto a los trastornos cognitivos, como hablábamos en la memoria, y si esto es, no lo ha tenido nunca, es leve, es moderado o es grave. Y después viene como parte por parte, por ejemplo, todas estas preguntas que vienen acá, dolor de cabeza, calambre en el abdomen, entumecimiento, mareos, convulsiones, ojos secos, respiración entrecortada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces con eso uno va haciendo un puntaje y si está en un puntaje uno dice, usted está dentro de este cuadro de dolor crónico. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, en la práctica, uno no está con un papelito ahí haciéndole todas estas preguntas. Ahora, yo de repente me ha tocado trabajar en centros de clínicas del dolor, donde siento que es importante hacer esta encuesta al paciente, porque es la única manera que uno tiene para ver si lo que está haciendo como tratamiento está funcionando o no. Yo, por ejemplo, les puedo decir ya, coman sin gluten, pero yo no sé si esa intervención realmente le está dando efecto al paciente o no. Entonces, de repente uno quiere hacer una intervención porque como paciente me refiero, no sé, pues vi en TikTok o de repente vi un escrito por aquí por allá o leí un libro. ¿Cómo yo puedo saber si esa intervención me está ayudando? Obviamente uno como paciente se conoce, ¿cierto? Pero si uno quisiera hacerlo de un punto de vista más técnico y más teórico, estos índices sirven un montón para poder decir, voy mejorando, voy empeorando, quedé más o menos igual. ¿Ya? Ya. Todo lo que les dije ahora, hasta ahora, era como la parte intensa, densa de la medicina. Espero que no se hayan quedado dormido. Yo sé que hay harto déficit atencional muchas veces en esta enfermedad. Por eso la presentación muchas veces nosotros la dejamos grabada para que ustedes la sigan revisando y ahí puedan como masticar un poco más estos conceptos que imagínense que yo estudié 7 años de medicina, después 3 de medicina interna, después 2 de reuma, y aún así son conceptos súper complejos, inclusive para uno que es subespecialista, yo no voy a pretender que en una charla de 1 hora mi paciente salga experto, pero por lo menos que ustedes entiendan y sepan cómo funciona su cuerpo, porque con eso ya después se va a hacer más fácil. Entonces aquí yo les voy a dejar algunos consejos prácticos de cómo ir abordando y darle la vuelta un poco a este dolor crónico que de repente se vuelve súper complejo, porque uno dice, chuta, ya la palabra crónica ya me asusta porque digo esto va a ser para toda la vida, entonces, ¿cómo puedo gestionarlo? ¿Cómo puedo hacerlo yo para que no sea tan complejo? Entonces, lo que estamos haciendo ahora, que es la educación, yo diría que es una de las claves para que uno como paciente reumático crónico logre sobrellevar la enfermedad. Si tú te educas, si tú conoces bien al enemigo, va a ser más fácil derrotarlo. Imagínense, si ustedes entienden lo que está ocurriendo dentro de su cuerpo, van a poder prevenir, van a poder decir, chuta, aquí hay factores que predisponen que me siga pasando esto, por lo tanto lo puedo modificar, puedo cuidar, puedo prevenir. Ahora, en dolor crónico, esto está como conversándose ahora más en detalle, pero si ustedes lo piensan en una patología común y corriente, por ejemplo, la diabetes, el paciente no se puede quedar con la idea de que me van a dar insulina y se acabó el problema. Pues el paciente, imagínense un diabético que yo le doy una insulina de Alemania, la mejor del mundo, pero ese paciente llega todos los días a la casa a comerse un pay de limón. No se va a mejorar de la diabetes, pues va a tener las cifras malas, va a llegar todos los meses ahí descompensado. Entonces, está como súper claro en la diabetes, como es una enfermedad crónica, que el paciente se tiene que cuidar en su dieta, ¿cierto? O, por ejemplo, un paciente hipertenso. El paciente hipertenso sabe que no puede comer con sal o que tiene que comer poca sal,
porque si no los remedios no le van a hacer efecto y la presión va a seguir alta. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos un poco al debe de qué tengo que hacer frente al dolor crónico. Entonces, por eso estas charlas ustedes van a aprender con la Anita, por ejemplo, que el apoyo nutricional es clave en el dolor. Pues, o sea, si yo sigo comiendo lo que sigo comiendo, probablemente mi dolor se va a perpetuar por más que el doctor me deje un medicamento que cueste 100 lucas. Entonces, va a ser súper importante también ver los aspectos psicológicos, así como, ¿qué me estoy conversando a mí mismo cuando estoy con dolor? Muchas veces se van a dar cuenta que están estos pensamientos rumiantes, que no es para adelantarme, pero las psicólogas van a hablar más adelante en eso, de que eso mismo nos está como autoalterando nuestra enfermedad. Entonces de repente uno se empieza a tirar para abajo y se despierta en la mañana y dice, ya me duele algo, no sirvo para nada, ya estoy vieja, empieza a tirarse puras cosas malas y así sucesivamente. Entonces la falta de ejercicio también, ahí ustedes van a ir viendo. Entonces yo les pongo acá, por ejemplo, si sé que la serotonina y la noradrenalina se alteran, por lo que me explicó el doctor, yo me tendría que hacer esta pregunta, po. ¿Cómo podría cambiar esto en mi cuerpo? ¿Qué tendría que hacer yo para poder mejorar la serotonina y la noradrenalina? Y si sé que la melatonina está baja, ¿qué tendría que hacer yo? Si aprendo a subirla, ¿podría tener un sueño más reponedor? Entonces eso es como la idea, que ustedes se den cuenta, ah, chuta, si el problema está acá, la solución no es seguir haciendo lo que sigo haciendo siempre. Pues imagínense una persona que es asmática y que yo le doy un buen inhalador y esa persona se fuma una cajetilla de cigarros todos los días. Entonces ahí es donde uno como paciente tiene que tener la claridad en su mente y decir, chuta, aquí yo como paciente me pongo la bandera y digo, yo tengo que mejorarme, el médico me va a ayudar, los profesionales me van a ayudar, pero soy yo el que debo batallar, el que tengo que hacer esta batalla. No todo es fármaco. Yo puse esta cosita a la derecha que lo encontré genial, lo vi en una publicación de Instagram y la dejé ahí guardada, la subí la otra vez al estado del WhatsApp también. Entonces ahí dice, si tu médico te prescribe un medicamento sin antes preguntarte cosas como, ¿haces deporte? ¿Cómo está tu alimentación? ¿Tienes hábitos tóxicos? ¿Duermes bien? ¿Tomas el sol? ¿Pasas tiempo en la naturaleza? Entonces no tienes un médico, tienes un vendedor de drogas legales. Suena súper fuerte lo que yo les acabo de decir, pero es la realidad. Pues, o sea, un médico no te puede tratar sin antes saber ese historial. No, no puede no saber si estás haciendo deporte, no puede no saber si estás en contacto con naturaleza, no puede saber a qué te dedicas, en qué trabajas. Eso no hay una consulta de 5 o 10 minutos, olvídate. Esta cuestión tiene que ser integral, ¿ya? Yo no les voy a mentir, yo prescribo fármacos, obviamente, nos ayudan harto a disminuir los síntomas de manera rápida. De repente, los pacientes que sufren de un insomnio, que tienen que al otro día ir a trabajar, ellos van a necesitar un medicamento para dormir en la primera etapa, eso es real. No necesariamente van a atacar el problema de raíz, de repente los fármacos quedan solo para tapar algo, para tapar los síntomas. Hoy día hablaba con una paciente que me decía, pero doctor, si subo la pregabalina a 300 o a 600, o si me dan tapentadol, o si me dan morfina. O sea, en medicina ustedes van a encontrar que han inventado cosas, pero espectaculares. Yo trabajo en investigación y para mí es ciencia ficción, o sea, moléculas que están teledirigidas para atacar lupus, artritis, Sjögren, impresionante. Y ahí uno trata de decir, chuta, esto está llegando tal vez al origen, a la raíz del problema, pero hay muchos fármacos analgésicos que lo único que logran es tapar los síntomas y ustedes se van a dar cuenta que van a aparecer muchos efectos secundarios, hay interacciones entre fármacos, aumenta el costo del tratamiento, o sea, tal vez yo con pregabalina y duloxetina me sienta bien, pero si después tengo que agregarle tramadol, o tengo que agregarle un inductor del sueño, tengo que agregarle una cachada de polivitamínico, probablemente me va a salir muy caro financiar un medicamento o muchos medicamentos y yo lamentablemente voy a tener que reducir esos costos porque voy a decir, entre pagar la luz y el gas o la comida, voy al supermercado, me compro los medicamentos y es una triste realidad que nos toca vivir tanto en Chile como en otras partes del mundo, Latinoamérica, nos pasa ese problema. Ya, consejos prácticos. Mente. Yo recomiendo aquí el mindfulness. Mi amiga Jessica, que estaba conectada con nosotros, es una de las máster en el tema. Yo hago talleres con ella. En psicología les enseñan mucho esto. Yo creo que los médicos deberíamos salir con una formación de mindfulness, aunque sea básica. Creo que desde el momento que uno lo practica hasta el momento que uno lo enseña, te cambia la forma de ver las cosas, te cambia la perspectiva, hay múltiples beneficios, esto yo no le estoy hablando de algo que se me ocurrió a mí, sino que hay bases sólidas científicas al respecto.
en cuanto a la neuroquímica de nuestro organismo, lo que yo les hablaba de la serotonina, los neurotransmisores, para qué decir la melatonina, cómo te baja el cortisol cuando uno medita, entonces te va a ayudar para el control de la ansiedad, para el insomnio, los trastornos de memoria. Cuando tú empecé a hacer mindfulness, logras tener una mejor memoria, logras sentirte más alegre. Yo también recomiendo escuchar música relajante, de repente antes de ir a dormir poner algún mantra, algo que los relaje, música alegre, que uno pueda bailar un ratito, moverse, el hecho de ayudar a otra persona también, cuando tú ayudas a otro en su dolor, también te vas ayudando a ti mismo. Practicar la gratitud y la compasión, sonreír, de repente hacer una muesca de sonrisa con lo difícil que es en un momento de dolor, créanme que les va a ayudar un ratito a sentirse mejor. Hay una práctica que yo les enseño a los pacientes que es la de la respiración consciente, que es una de las anclas del mindfulness, donde uno puede, por ejemplo, ponerse las manitos acá en el pecho, en la guatita, y durante unos pocos segundos conscientemente sentir los segundos de inspiración que uno tiene, por ejemplo así, y después sentir los segundos de expiración así. Y algo tan sencillo que llevamos con nosotros, pero habitualmente no lo hacemos. Uno habitualmente respira en piloto automático. Entonces, cuando ustedes se toman ese segundo en respirar y en sentir su respiración, que es algo gratis, que lo llevan con ustedes para arriba y para abajo todo el día, créanme que se van a sentir un poquito mejor. Algo esto no lo tenía en la presentación, pero lo agregué ayer de la charla que hizo la Anita, se lo robé. Gestionar el tiempo y organizarse. Ella les va a hablar en sus charlas de la alimentación y de repente uno se ve tan envuelto en tantas cuestiones de que tengo que tomarme el fármaco en la mañana, que el otro en la tarde, que la vitamina acá, que la minuta por este otro lado, de que no tengo que echarle este aceite. Entonces, siento que gestionar el tiempo y organizarme me viene súper bien, sobre todo si uno tiene trastornos de memoria, por ejemplo, tener una agenda donde voy a ir anotando las cosas cuando me toque ir al médico, por ejemplo, anotarle unos 3 4 síntomas que a mí me preocupan. Tener un pastillero, por ejemplo, siento que viene bien también. Y programarse, pues, por ejemplo, ya en la semana voy a ir al supermercado tal día, voy a comprar todas estas cosas para la semana, la noche anterior dejar las cosas listas, ¿cierto? Que son consejos prácticos que nos van a ayudar. Y dentro de la práctica de actividad física, que yo sé que esto a veces se vuelve súper difícil porque es como tirado a las mechas que el doctor le diga, oiga, vaya a hacer ejercicio si estoy súper apaleada, me duele todo, estoy con fatiga, pero yo no le estoy hablando de ir a subir un cerro, a hacer mucha pesa, sino que acá estamos hablando de ejercicios de estiramiento, principalmente lo que enseña la Anastasia, la Jessica también con el Qigong y la yoga, creo que son dos disciplinas básicas para un paciente con dolor crónico. Hay distintos niveles, hay uno que es de principiante, hay uno que es leve más o menos y algunos ya más avanzados. Van a encontrar múltiples beneficios al hacer esta técnica. La gente que tiene la opción de hacer hidrogimnasia, también lo recomiendo. Y esto pensando un poco en la solución al problema de la enfermedad, pues de los neurotransmisores, de este circuito donde el cable se cruza para todos lados, ¿cierto? Bueno, la alimentación saludable y antiinflamatoria, Anita Belén, recomendada 100%. Ella va a hacer su charla. Las charlas que hizo previamente están grabadas, entonces ahí obviamente no voy a ahondar más en ese tema. Y siempre importante, obviamente, guiarme con profesionales adecuados. Reumatología, kinesiología, nutricionista, psicología, instructores certificados en yoga, en mindfulness, en Qigong también. De repente me pasa que hay mucho TikTok por ahí dando vueltas, yo igual no estoy en contra, siento que igual uno tiene que ir modernizándose, pero tener ojo con las personas, porque de repente puede que una persona X le hable de su experiencia y con todo lo que yo les conté ahora, imagínense la parte genética, medioambiental, social, psicológica. Claro, tal vez a ese paciente en particular le sirvió, pero yo soy un ser humano único, que tengo mi mundo, que tengo mis características, que tengo mi apoyo. Entonces ahí uno debiera como tener esta guía con profesionales que se dediquen al tema. Ya, para finalizar, estamos todavía dentro del tiempo, piensen esto, que podemos ganarle a la fibromialgia y al dolor crónico. No se queden con esa idea de que, diagnóstico crónico, crónico para toda la vida, no hay nada que hacer. No, aquí hay que tener un pensamiento diferente, un pensamiento más optimista, positivista, ¿cierto? Sé que a veces van a haber días malos, sé que a veces van a haber días muy malos, pero pensemos que sí podemos ganarle.
Aprender a reconocer los pros y los contras de la enfermedad, estar activamente aprendiendo y educando, tomarme el tiempo para reposar y tomar conciencia plena de mi entorno y de mi cuerpo. Eso es lo que yo les decía cuando de repente uno dice, ya me despierto en la mañana, ¿qué pensé? ¿Qué me dije? ¿Me traté bien? ¿Me traté mal? ¿Me dije que no sirvo para nada? Volví a tener este pensamiento y si se empiezan a dar cuenta, se van a cachar que hay muchos pensamientos que se repiten en el día. Hay gente que a veces les viene bien anotarlo. De repente dice, anote su pensamiento. Eso es más pega a la psicóloga y ella les van a enseñar algunas otras técnicas. Ahí yo les puse suscribirse al canal. Yo hace un tiempo atrás hice un canal de YouTube donde traté un poco de plasmar estos conocimientos, traté de ir invitando profesionales de la salud. Entonces ahí, si ustedes están en el canal, pueden de manera gratuita siempre poder optar a tener este tipo de charlas, de lo que yo ya he ido grabando. La Anastasia también tiene su canal. Ahí se han ido generando canales de información científica que los pacientes van a poder lograr apoyo. Las cuentas que hicieron las chiquillas también de Instagram, ustedes ven ahí, de repente uno los bombardea con cuestiones, pero en el fondo siempre lo hacemos con un fin de querer ayudarlo y que se sientan acompañados, esa es la idea, ¿ya? Van a sentirse como que vamos de la mano, en el fondo, en este camino largo, siempre pensando que hay un rayo de esperanza frente a esta adversidad que nos toca vivir. Esto lo saqué de un libro que me prestó mi mamá, que es de esta autora, Mar Gómez, se llama Libérate de la fibromialgia y alivia el dolor persistente. Y ahí en una parte del libro dice esto: la desinformación sobre la fibromialgia y el dolor persistente eh, lo llevó a que en su mente empezó a generar miedos y creencias que obstaculizaban cualquier tratamiento y posibilidad alguna de progreso. Y esto les va a pasar a ustedes que de repente uno se siente tan desinformado y de repente está con tanto dolor que no haya que hacer y la mente la tiene súper nublada y de repente el médico le va a decir, oiga, pero yo le dije que hiciera esto. Entonces, el dolor persistente como que le va a traer a la mente los miedos, estas creencias y así una pila de cuestiones más. Entonces, eso lo quise poner ahí porque esto es de una autora, le recomiendo ese libro porque ella como que le va dando tips de cómo ir mejorándose y explica su proceso de la que ella tuvo, el proceso de sanación de ella. Esta también para finalizar, que es una frase de Buda, escúchenla bien, dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el dolor como un estímulo, ¿cierto? Como yo le he explicado de estas fibras, de los nociceptores, es algo que no podemos evitar. O sea, imagínense en la prehistoria existía el estímulo doloroso que nos permitió sobrevivir como especie. Por ejemplo, me iba a quemar algo, saqué la mano, si me hubiera quedado con la mano se hubiera quemado, no hubiera podido comer, entonces el dolor va a estar ahí, no podemos hacer nada contra eso. Pero el sufrimiento, eso yo decido, es opcional. Y esto tiene que ver con nuestro pensamiento, con esta rumiación que uno hace. Acá en Chile hablamos de esa frase que dice mi amiga en los talleres, que es el caldo de cabeza, que uno empieza ahí, ya me duele el hombro y no voy a poder hacer las cosas, y no voy a poder hacer las cosas, y me voy a morir, y no voy a poder ver a mi familia, no voy a poder tener a mis nietos felices, y aquí y acá, y queda la embarrada en nuestra mente. Entonces, eso analícenlo. Tener un entorno que me apoye, incluido el equipo médico, es clave. Hace también bien interesante, donde uno se da cuenta que la palabra que le hable el profesional de la salud va a influir mucho. Una sola palabra tiene que influir en la expresión de los genes que regulan el estrés físico y emocional, y eso es real. O sea, lo que uno le diga a otra persona va a influir para bien o va a influir para mal. Ojo con lo que digo. ¿Ya? Yo acá me basé de una charla que asistí de la ACHET-CP, que es una asociación chilena para el estudio del dolor, que me hice parte el año pasado, que siento que ahí encontré mi lugar, donde hay profesionales de la salud con un tremendo corazón, fisioterapeutas, psicólogos, kinesiología, y aquí hay un kine, que es Nico Maragaño, que él decía eso en una de sus presentaciones. Ojo con lo que le digo al paciente. Por ejemplo, típico que uno le dice los cambios degenerativos y la gente tal vez en su cabeza piensa que esta cuestión degenerativa, mi cuerpo se está derrumbando.
versus si yo le digo a ese paciente, oiga, lo que le está ocurriendo a usted son cambios normales de la edad. O por ejemplo, cuando uno le hace un diagnóstico de una inestabilidad en una parte de sus articulaciones versus necesita más fuerza y control. Y así hay una tabla que él puso donde más o menos está como las frases que el médico habitualmente les dice a la persona o el profesional de la salud. Entonces hay que tener mucho ojo con lo que yo le estoy diciendo a mi paciente. Y ahí está, sigue la última para finalizar ahora sí. Tratar de romper los paradigmas y las creencias. De repente uno tiene muchas creencias que son autolimitantes, o sea, son cuestiones que uno de chico se quedó grabado en la mente y dice, ya esto es así, ¿sabes? O sea, por ejemplo, esto que les decía yo del dolor crónico, hay, y hay fórmulas para salir del dolor crónico. Entonces, de repente uno tenía este paradigma, que esta teoría o conjunto de teorías donde uno acepta cosas sin cuestionar y te dice, ya, con esto yo estoy listo, pero en realidad hay que romper esos paradigmas. Hay muchas cosas que uno tiene como concepto en su cabeza que no son tan así. Y acá el profesional de la salud, esta también es otra diapo que saqué de la presentación de Nico y del kinesiólogo. Bueno, él tiene un Instagram, ahí lo pueden seguir, que ahí está ahí el nombre, Nico Maragano. Me tocó mucho esa frase que él puso al final, que uno como profesional de la salud debería preguntarse esto al final de la consulta. ¿Hice o dije algo en el encuentro clínico que pudiera afectar negativamente lo que la persona cree o siente? Que eso, volviendo un poco a lo que les decía del poder de las palabras, de lo que uno le dice al otro, sobre todo si uno está en el estado de ser un profesional de la salud que quiere, o sea, que va a tener todas las respuestas para ese pobre paciente que llega afligido a verlo. Entonces, en realidad no estamos haciendo esta pregunta. Yo creo que muchos médicos no se la está haciendo. Yo me la hago, los que me conocen saben que soy así con mis pacientes, entonces siento que es importante. Y yo en algún momento, dentro de las meditaciones que hago, los pensamientos que tengo, se me ocurrió esta idea de tener como un distintivo como fibromialgia friendly. Así como existen los cafés esos pet friendly o cosas por el estilo, de repente tener el grupo de profesionales que sean amigables o amigos de la fibromialgia, porque no hay nada más desagradable si tú estás con un dolor crónico, estás como un paciente que lo estáis pasando mal, que llegues después de un mes de esperar la hora con el profesional, que el gallo capo y que es una eminencia, y el compadre te trate mal, no te explique, no te mira a los ojos, no te dé una solución, tal vez no te va a aliviar por completo todo, pero sí te va a bajar un poco la cuota de ansiedad, de angustia que tú llevas. Entonces, yo propongo esa iniciativa de que tengamos un distintivo los médicos y los profesionales de la salud, que sí no estamos camiseteando con esto y sí queremos ayudar a los pacientes y no caer en esas charlas que lamentablemente me ha tocado escuchar de colegas del área de reumato, de otras áreas de dolor, que te empiezan, que para ellos es un cacho el dolor crónico y el paciente con dolor crónico. Y los invito a recapacitar, a sentir que lo que estamos tratando son personas, no es un número más, no es un bono más que viene ahí caminando, sino que son seres humanos igual que nosotros y que nadie está exento de que nos pueda pasar esto. O sea, le puede pasar a la mamá de uno, a la hermana de uno, en el trabajo también puede ocurrir, así que esa es como mi reflexión final. Me pasé un poquitito en los minutos, le agradezco por su atención y muchas gracias. Esa sí que era la última. Muchas gracias, Carlito, por esa presentación excelente. Vi que habían algunas preguntas en el chat. ¿Es posible poder responder algunas cositas? Sí, vamos a ir mirando. Mira, yo creo que igual hay algunas preguntas que se van respondiendo en la medida que fui hablando. Una paciente pone Rosita Álvarez, Doc, yo tengo artrosis, discopatía cervical y codo con artrosis en las articulaciones. Me suenan las articulaciones, ¿qué puedo hacer? Estoy cansada, me gustaría que me enseñara a hacer yoga en silla. Viste que la Rosita como que pese a pasarlo mal, que tiene harto dolor, harto desgaste en sus articulaciones, ella tiene la idea de querer hacer yoga. Ahí la Anastasia nos puede ayudar en algún momento. Yo le planteé a la Anastasia que lo vamos a desarrollar,
de Sí, poner como distintas modalidades de yoga para los pacientes. Hay beneficios súper grandes. Tal vez no vaya a recuperar la movilidad al 100%, pero sí va a ayudar. Y lo otro que yo le aconsejo a la Rosita acá, tener la opción de ubicar a terapeuta ocupacional. Los terapeutas ocupacionales de repente no están tan como en la conciencia de la gente general. Sí, la gente que está en la Teletón o en la mutualidad, en estas asociaciones de los trabajadores, ¿cierto? Se trabaja harto con los terapeutas. Siento que es clave cuando un paciente ya tiene un daño que no tenga mucha reversibilidad porque le alivian harto la pega, ¿ya? Después nos pregunta Angélica, ¿la tiroiditis de Hashimoto puede el paciente presentar neuropatía en los pies? Yo no estoy tan como interiorizado con las tiroiditis, eso es más endocrinológico, no te sabría responder, tendría que estudiarlo, lo puedo tratar de responder después en los chats o en el Instagram, pero entendiendo que son enfermedades autoinmunes, por ejemplo, los pacientes que hacen vasculitis, que son enfermedades autoinmunes, pudieran alterarse estos cables que les decía yo de los nervios y pueden hacer neuropatía en extremidades. Eso sí lo he visto en pacientes con Sjögren, los veo, y hay una asociación entre patología de tiroides y enfermedades autoinmunes de este estilo, ¿ya? La Gloria pregunta por el síndrome de pierna inquieta, es por fibromialgia, como yo les decía ahí, Glorita, en el esquema, eh, más que decirle fibromialgia, hablemos de síndrome de sensibilización central, donde ocurren todos estos fenómenos, donde están las piernas inquietas, está el colon irritable, la articulación de la temporomandibular, o sea, pueden ser una, pueden ser más de una, pero en general sí hay un mecanismo ahí similar. Ya, Karin nos pregunta, Doc, en su experiencia, la fibromialgia y la fatiga crónica pueden ser comorbilidades de autismo. Una muy buena pregunta. Hay algunos estudios que leí al respecto con estos trastornos que están hablando como de espectro autista. Se ha asociado también harto, además de lo que es fibromialgia y fatiga crónica, que tal vez la Anita en algún momento de su charla nos pueda hablar, con las alteraciones a nivel de la microbiota. También hay estudios al respecto de fatiga crónica, de pacientes que tienen como más trastorno del espectro autista también. ¿Ya? Gloria Bastía dice, sí doctor, desde que tuve trauma por familiares que fallecieron, me dio depresión y luego empezó el dolor generalizado en todo el cuerpo, también tengo diabetes. Ella nos comparte su experiencia. Angélica nos dice, pero muchos médicos no manejan muchas cosas, algunos se quedaron con los 7 años de universidad, no se actualizan. Es verdad, me ha tocado vivirlo y por lo mismo estas charlas, por la idea de incentivar también a los colegas y que el paciente llegue de manera como más empoderada a la consulta, pues o sea, de repente el médico marca el paso y aquí ustedes como pacientes tienen ese poder de exigir un poco al colega. Elena nos dice, doctor, consulta, tengo lupus y tomo hidroxicloroquina, quisiera dejar de tomar medicamentos, pero empiezo a tener dolor en las manos, las articulaciones de los dedos se me hinchan y se me ponen rígidas. ¿Qué podría hacer algo más natural que no sean pastillas? Hago pilates 2 veces a la semana y como saludable, no bebo y no fumo, llevo una vida sana, espero su respuesta. Ya, yo te agradezco ese comentario, Elena, eh, que eso yo lo debería haber dicho. En realidad, la terapia que nosotros les proponemos, que es la terapia integral, multidisciplinaria, no está exenta de que uno tenga que llegar y suspender sus fármacos, ¿ya? Los médicos, por más que uno esté a favor o en contra de lo que te digan, a mí me encantaría que todos los médicos fueran integrales, que todos los médicos analizaran la enfermedad desde el punto de vista del origen, ¿cierto? De poder prevenir también. De repente nos vemos enfrentados que hay que usar fármacos y de hecho la hidroxicloroquina es uno de los fármacos que en la actualidad en reumatología es como top one para el tratamiento. Si ustedes hablan con pacientes con lupus, artritis reumatoide, Sjögren, muchas patologías autoinmunes están respondiendo muy bien al hidroxi en dosis aceptables, que son 200 miligramos diarios. En general es un medicamento súper bien tolerado para el cuerpo. Si bien es cierto, en la letra chica del fármaco puede aparecer ahí que en algún momento de uso prolongado por dosis alta podría potencialmente alterar zonas del ojo. Eso en la práctica depende mucho de la dosis que uno ocupe. Habitualmente las dosis que uno ocupa son de 200 a 400 miligramos. Se supone que si uno ocupara más de 5 miligramos por kilo por un periodo de más de 5 años seguidos sin parar, eventualmente podría tener una probabilidad súper pequeña de tener una alteración ocular, pero si uno pone en la balanza los riesgos, los beneficios, se justifica el uso. Entonces ahí lo que te puedo responder, Elena, es que siempre es caso a caso. Obviamente si tú lográis como toda esta terapia integral,
es probable que lo converses con tu médico. Yo lo que hago con mis pacientes a veces es bajarle las dosis. Por ejemplo, le digo, suspéndalo el fin de semana o tómeselo lunes, miércoles, viernes. Pero es algo que yo hago, obviamente, con mi paciente al frente. No es como una recomendación, como una receta de cocina que yo le diga en general, ¿ya? Elizabeth Monar de ahí tira flores, me pone el mejor médico que he visto, muchas gracias. Gloria vuelve a poner ahí que practica gimnasia, estiramiento, súper bien. Antes de dormir rezo el rosario y me tranquiliza. Eso que hace la Gloria en el fondo es como hacer una meditación, esa conversación que uno tiene con uno mismo. De repente no tengo que ser un yogi o un budista experto para meditar. El hecho de la gente que es cristiana, que es católica, y el hecho de rezar se considera dentro de una meditación lo que tú estás haciendo, pues esas conversaciones que uno tiene internamente, eso les calma harto la mente y liberas más melatonina y lográis bajar harto el cortisol también, así que es como una explicación científica. Ya, después dice iPhone Divón, hola, mi nombre es Ivonne, tengo artritis hace 6 años, llevo 2 meses con dolor principalmente en cadera y espalda, me descartaron en espondilitis y me diagnosticaron fibromialgia, trabajo en cuarto turno, área salud, ¿cómo puedo hacer en los turnos de noche con los medicamentos pregabalina y duloxetina por el sueño? Ya, también te agradezco, Ivonne, esa palabra. Bueno, a mí, dentro de las ideas que tenemos con este grupo, es generar un acompañamiento súper cercano para ustedes. No, no me quiero adelantar porque la idea es que ya cuando esté todo funcionando les vamos a dar las noticias, pero un poco dentro de la idea es incluir consejos prácticos justamente para personas que hacen turnos, para personas que trabajan en la noche, que de repente, claro, para el común de la gente uno dice pregabalina, tómesela a las 7 de la tarde, pero ¿qué pasa si entro de turno de noche a las 8? No me la va a poder tomar porque soy enfermera, soy TENS, tengo que estar concentrado o trabajo en maquinaria, me toca atender pacientes, por ejemplo, que trabajan en la mina y trabajan con maquinaria pesada, entonces ellos no pueden usar esos fármacos. Entonces ahí hay que intentar ver cosas más naturales. Por ejemplo, la mayoría de la gente a la duloxetina la activa, pero hay un porcentaje de pacientes, como un 10-15% más o menos, que les da sueño. Entonces lo que podría hacer ahí es como los medicamentos que te generan sueño, tomártelo en el saliente del turno y como esté con harto dolor de espalda, de repente ver otras opciones, como por ejemplo hay una pregabalina que son de 50 miligramos y podría impartir con la mitad de la dosis, ir subiéndola progresivamente, que tú te des cuenta que no te genera un sueño y que sí te permite trabajar. Y bueno, el omega 3 porque la Anita en su momento espero que lo converse. De hecho, hicieron la otra vez ahí como el Día Mundial del Omega 3, yo no sabía que existía, pero siento que el omega 3 para el dolor es muy, muy importante y no te genera efectos secundarios, te permitiría trabajar también. Así que siento, Ivonne, que esa sería una buena solución para ti, ¿ya? Elizabeth pone, creo que de igual forma se debería buscar más marcadores como las mitocondrias y otras para determinar el origen del dolor crónico. Estoy totalmente de acuerdo. Me encantaría poder encontrar más marcadores. No tengo toda la técnica ni la estructura para poder hacerlo, pero sí hay gente que está trabajando en eso en hartos países. En Argentina hay un doctor, apellido Furman creo que era, que él hace hartos lives, tiene su Instagram, tiene su YouTube y él habla harto de las mitocondrias, así que siento que por ahí va la cosa. Tal vez al principio va a ser caro hacerse los exámenes, pero entendiendo los mecanismos va a ser más fácil tratar a los pacientes, así que estoy totalmente de acuerdo con eso. Catherine pone, doctor, yo tuve un parto hace 2 meses, tengo lupus sistémico, estoy con un dolor crónico de articulaciones de todo el cuerpo hace 2 meses. Hace poco fui a reumatólogo, en mi examen el lupus estaba inactivo, pero me salió el examen de la tiroide alterado y los dolores son insoportables. Efectivamente, cuando uno tiene alteraciones en la tiroide afecta muchas, muchas partes del cuerpo. De hecho, les puede generar síndrome de túnel carpiano, les puede generar edema de las piernas. Eso es real. Alteraciones de la presión, del ánimo, de muchas cosas. Ya, Evelyn ahí también agradecido, me manda su gratitud, me pone que soy muy humano, cercano, entregado, solidario con su conocimiento, aprendí mucho sobre mi posible enfermedad, gracias Evelyn. Todas estas cosas que ustedes me dicen, para mí me dan mucho cariño y me motivan para seguir haciéndolas. Así que ojalá que se puedan meter al canal. Yo hace rato que no subo videitos, pero el Doc Román ahí me buscan, pueden suscribirse gratuito y ahí hay hartos videos que tengo para ustedes. Irma, de mi paciente allá, Melipilla, San Antonio. Gracias, Irmita, por estar ahí acompañando. Karin también. Carmen también desde Argentina, mira, ahí nos manda saludo para ti, Carmen.
Marisol también, excelente reflexión, ojalá cambien esa actitud los médicos, también esperamos lo mismo por acá. Elizabeth, gracias a usted por estar siempre preocupado, gracias a usted, chiquilla, siempre. La Yarnita ahí pone, doctor, no logro conseguir hora. Yarnita ahí, tú sabes, de repente está muy lleno, pero está la instancia, de repente cuando los pacientes anulan, se abre un cupo. Silén Troncoso pone, ¿por qué el lupus después de 3 años me ha tomado el estómago y la digestión? Nada me funciona, todo me cae pesado. Ahí yo te recomendaría, Silén, que tratarais de hablar con la Nutri que tenemos. Ella tiene su grupo también y hay unas Nutri que tengo entendido que trabajan específicamente con casos de pacientes con lo que te está pasando a ti. Siento que hay que hacer como un trabajo súper detallado con lo que estáis comiendo. Más de algún alimento probablemente está generando el problema. Elizabeth da gracias por la reflexión, me felicitó, no cambia nunca, espero que no, ya llevo más de 20 años, creo, trabajando en esto y ya no cambié, parece. Julieta pone una consulta, mi mamá tiene fibromialgia, quien la deriva a atenderla por los reumatólogos de los hospitales, le dan de alta, dicen que ellos no ven esos casos. Mira, a mí me pasa, Julieta, yo trabajo en un hospital público y es tan escaso la reumatología en los hospitales públicos que a nosotros como que nos piden priorizar, es como un triage que se hace, donde yo tengo que priorizar las patologías que por lo menos acá en Chile están en el auge o en ley, que es las que están en la ley Ricarte Soto, está la artritis reumatoide, está la artritis psoriática, está el lupus, los pacientes que han estado hospitalizados por patologías graves, en la UCI, en la UTI. Entonces, yo no me cerré a la posibilidad de ver pacientes con fibromialgia, de hecho los veo, pero no los puedo dejar como pacientes crónicos porque no doy abasto y pierde la oportunidad a los pacientes que están en la ley. Esto es una solución que debiera salir desde atención primaria. O sea, en atención primaria debieran haber médicos capacitados o equipos de trabajo integrativos donde puedan hacer un manejo integral, no necesariamente que llegue el paciente al hospital porque hay pocos hospitales, o sea, hay poco profesional ahí. Lamentablemente acá en Chile se hizo una ley de la fibromialgia que en realidad no ayudó mucho, fue como en el papel. Yo en la CHED, cuando hicieron el congreso el año pasado, invitaron a una ex senadora y a unos personajes que eran como claves un poco en la ley, y en realidad fue súper desilusionante porque fue una ley que hicieron sin financiamiento, fue como de buena voluntad, en realidad como que si no se cumple no pasa nada, pero después la persona que expuso dijo que igual si hay un abogado más o menos experto en el tema podrían demandar al gobierno, acá en Chile por lo menos, porque es algo que está en una ley, es una ley que se publicó en el diario oficial hace más de un año, 2 años creo. Pero ahí está, pues, o sea, el paciente tiene el diagnóstico de fibro y solo algunos municipios como de buena voluntad y por iniciativa de los facultativos ahí han hecho cosas, pero en realidad no hay un financiamiento. Así que tremendo, pues Julieta, lo que le ocurre a tu mami le ocurre a mucha gente, no solo en Chile, lamentable. Eh, Andrea pone el lupus, me sale moretón en las piernas. Eso pasa harto en lupus, Andreita. Hay una cosa que se llama fragilidad capilar y hay pacientes con lupus, bueno, que además pueden tener las plaquetas bajas que alteran su piel. María Rosana también me da las gracias por ser tan buen médico. Gracias, gracias, yo feliz de ayudar. Eh, bueno, no sé si puedo decir por acá dónde atiendo, pero bueno, atiendo por telemedicina. Ahí podemos dejar la página. Es Medilike Chile. Medilike se escribe. Y atiendo en centros médicos en San Bernardo y en Melipilla. Eh, La Elizabeth pone, tengo más de 2 enfermedades de base, mi fibromialgia sería secundaria. Bien, pues fue buena alumna la Elizabeth, viste, aprendió. Es una fibromialgia secundaria, justamente. Ahora, ¿qué es lo bueno de la fibromialgia secundaria? Que si tú tratas la enfermedad de base, la fibro como que tiende a apagarse bastante, ¿ya? iPhone, no sé quién es, dice, tengo trastorno temporomandibular, no, dice, trastorno temporomandibular es producto de fibromialgia o viceversa. Es un poco lo que explicaba con las piernas inquietas, ¿cierto? Lo del síndrome de sensibilización central, entra todo este mecanismo y puede ser solita o pueden ir juntas, o sea, está para los dos lados, ¿ya? Angélica pone, gracias doctor, primera vez que escucho a un doctor tan empático, sí, me lo han dicho y me encanta ser así. Siento que es parte de mi esencia, no lo hago forzado, siento que no hay otra manera de atender a los pacientes. No podéis no ser empático en esta carrera, en esta profesión, o en dolor crónico por lo menos.
Carmen pone, tengo que iniciar la fibromialgia, me da miedo muy fuerte, ya probé metorrexato, tengo artritis. Mira, Carmencita, acá, si el médico te dejó la economía es por algo, créeme que lo tiene que haber hecho de un punto de vista súper claro y te tiene que haber revisado exámenes probablemente. Eh, ahí hay que hacerle caso al colega y lo que sí te aconsejo para que baje ese miedo, más o menos como al mes o al mes y medio de iniciar el tratamiento, trata de ir con exámenes de tu médico. Habitualmente yo lo que hago ahí les pido el hemograma, les pido el perfil hepático y la creatinina para ver que el medicamento no esté generando problemas dentro de su organismo. ¿Ya? Dolor de hombros y estrenos son de artritis también. Sí, los dolores de... La artritis puede dar dolor en cualquier articulación, desde la mandíbula hacia abajo. ¿Cuándo se abre la agenda en Melipilla? Eventualmente los 15, pero ahí hay que estar siempre llamando. Se está arreglando lo del call center, me dijeron. María Rosana dice, me hicieron una biopsia en la pierna por posible lupus, salió negativo, yo tomo hidroxicloroquina, eso me puede haber ayudado, significa que no tengo el lupus o eso activa. Es difícil la pregunta sin saber en detalle el caso, pero te puedo contar como de la experiencia que yo tengo. Hay pacientes con lupus que el ANA, que es el anticuerpo que marca el lupus, les sale negativo en algún momento. Y las biopsias, a veces cuando no son tomadas de la zona específica, también pueden salir normales. ¿Ya? Ahora, si te hicieron el diagnóstico de lupus, habría que remontarse al momento que te hicieron el diagnóstico, si cumplías como con esos criterios, ese checklist, y si tú los cumplías es porque la enfermedad estaba en ti. Ahora lo que pasa es que a veces hay una enfermedad que es como término medio, que se llama la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo, que el paciente como que cumple con un checklist de lupus, pero no por completo. Por ejemplo, tú tenés que tener, no sé, pues, 4 puntos y tienes 3 puntos, o tienes 2 puntos y medio. Entonces uno los dice, ya usted va a quedar catalogado como una enfermedad indiferenciada y reciben el mismo tratamiento, pues se tratan con hidroxicloroquina y después uno dice si le sube, le baja la dosis, ¿ya? Y Bonda, las gracias por la respuesta, por la charla, bien, Anita Belén, grande doc, el más bacán. Doctor, usted siempre nos tira para arriba, esa es la idea, Marcelita, siempre tirarnos todos para arriba, porque uno mismo como paciente tiene que tirarse para arriba. Increíble la primera charla, las chiquillas de Hablemos de Dolor, gracias a usted, pues chiquillas, yo, esto no se hubiera gestado si ustedes no hubieran hablado conmigo, no se hubieran atrevido a que conversáramos. Tuvieron dudas en algún momento que yo no participara, pero yo al contrario me encanta esto y lo voy a seguir haciendo por muchos años, así que feliz. Julieta pregunta acá, doctor, una consulta, yo llevo como 3 meses con una urticaria, con antialérgicos recetados por un dermatólogo, pero sí como algunos alimentos me vuelve a reaparecer. No sé si tendré que ver mi reuma, no tiene nada que ver con mi lupus, muchas gracias. Yo creo ahí, Julieta, que lo que te decía de la Anita, la Nutri, ella nos puede ayudar en el momento que haga su charla. Siento que muchos de los alimentos que uno consume tienen mucho que ver con la urticaria y dejar de consumirlos claramente te va a ayudar. Porque de repente el paciente tiene súper identificado cuáles le hacen peor. Y lo otro que te aconsejo, que es gratuito y no está contraindicado, hace grounding, que es tener contacto con la tierra. Te sacáis los calcetines y a patita pelada caminar un ratito en el pasto, en la tierra o en la arena. Eso ayuda harto también a la urticaria y a los cuadros en general de dolor. La Sonia, que siempre está apoyando, Sonita, ahí le mando un besito. Paso, como siempre, el Doc, muchas gracias por su charla. No cambie nunca. Muchas gracias, Doc. Ya agendé una atención con usted online. Bendiciones. Bien, Miriam. Celina, muchas gracias por acompañarnos. Esa es la idea, siempre estar acompañando. Glorita, gracias también por la empatía desde Argentina. Mira, también nos agradecen. María Isabel Duque, muchas gracias, doctor, por ser íntegro y empático con nosotros. Dios lo bendiga abundantemente. Muchas gracias igualmente también. Y Carolina pone, agradezco al universo haber llegado a usted y a este grupo de profesionales que son tan comprometidos con sus pacientes. Carito, como les digo yo, siempre esto hecho con amor, con mucho cariño y el motor, es la fuerza que nos mueve, la más grande, el amor a todos ustedes. Fernando Dox, excelente su iniciativa, lo felicito, su paciente visitador favorito. Bien, Fernando, ahí que participó. Anita nos pone la respuesta un poco de las enfermedades autoinmunes, la intolerancia, ¿cierto? Los pacientes con dolor tienen disbiosis, que es un concepto ahí que tiene que ver con la alteración de la flora bacteriana. Los fármacos, efectivamente, pues de repente uno consume tanto fármaco que se altera todo lo que está a nivel intestinal. Hay exámenes que sí se pueden hacer, como dice ella, y sí, efectivamente hay Nutris, que son Nutris especialistas gastrointestinales para casos complejos, y ella dejó el teléfono para que alguien, si es que tiene alguna duda, lo puede hacer.
Maciel nos pone, hace un mes me diagnosticaron hipotiroidismo, el médico internista me recetó Eutirox. Antes de empezar con este medicamento ya estaba con un cuadro de migraña leve más mi fibromialgia. Después de tomar Eutirox tuve peor, al punto de tener que llegar a urgencia por crisis de dolor. La segunda vez llegué a urgencia en Quillota con pérdida de visión y signos de ACV. Ahora he vuelto a realizarme todos los exámenes para ver qué esté pasando. Espero que no sea nada grave. Sí, pues súper fuerte lo que nos cuenta Maciel. Ahí, como hay compromiso de visión y signos de ACV, siempre conviene ver a neurólogo. Hay subespecialistas que se llaman neurooftalmólogos que existen y que nos pueden ayudar también a dilucidar un poco estos casos y poder saber si efectivamente fue asociado a algo del fármaco o no. ¿Ya? María Rosana ahí nos da la gracia, lo iré a ver en cuanto tenga los otros exámenes. Buen fin de semana, igualmente. Angélica pone, mira, ella lo ha probado, es súper el contacto tierra. Importante ahí, chiquilla, el grounding o enraizarse. Tan sencillo como sacarse los zapatos, los calcetines y caminar un ratito a patita pelada. Hace súper bien. En el pasto, en la tierra o en la arena. María Luisa Edo, hola doc, soy diagnosticada con fibra hace 8 años. Ahora me hice una ronda de exámenes, un cortisol en 8, una cervical y urticaria ya desesperada. Claro, ahí de repente el cortisol a veces ayuda cuando uno lo mide, pero a veces si les sale normal no piensan que no van a tener problema en el cortisol, igual puede ocurrir. Así que yo les diría que traten de basarse un poco en las recomendaciones que les di. Obviamente no es una receta de cocina, pero sí más o menos va a ir ordenando un poco la cosa, ¿ya? Creo que respondí todo. Tiempo récord, 10:30. Creo que ya estamos súper bien en el tiempo. Le agradezco a todas y a todos por estar acá un viernes en la noche. Eh, Eso demuestra que están preocupadas y preocupados por su salud y vamos a seguir con hartas cosas para ustedes. Pues, así que, como les digo yo siempre, la frase icónica mía es vamos que se puede. Y acuérdense, pues métanse al canal, sigan aquí el Instagram de todos para que estén informadas y informados, que no les cuenten cuentos. Y yo también los quiero a todos. Así que muchas gracias. No sé si quieren decir algo más las chiquillas. Por mi lado yo estoy ya ok. Muchísimas gracias, doctor, por esta tremenda charla. De verdad se agradece esta intervención, una mirada tan diferente, tan auténtica, como decían ahí los comentarios. Algo nuevo, los médicos empáticos, como reconocían las chiquillas, y con esta nueva visión de la salud más integral, tratando a los pacientes como seres humanos, algo que suena tan básico, pero que a veces cuesta ver. Así que simplemente dar las gracias. Eh, ¿Qué me dice la chiquilla? Es que no sé cómo activar los micrófonos nuevamente. A ver. Eh, a ver. A ver ahora. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, nosotras como parte de Hablemos del Dolor queríamos agradecerle enormemente al doctor Carlos Román por su participación y por su excelente charla, la verdad, y agradecerle a todos los que pudieron estar el día de hoy y los que no, va a quedar grabada la clase para que la puedan visualizar en el canal de Anastasia. Súper. Doctor, soy yo, la Sonia. Hola, que quería pedirle un favor. Es que yo lo puse aquí en mi tele en el YouTube la otra vez y ahí vi todo, a la Anita, vi a la profe de yoga, todo. Pero no sé qué pasó, que se me borró. Si puede dar de nuevo todo ¿Tú querés el coso. el canal? Sí, esa cosa que Ya, mira, se me, en YouTube yo estoy como Doc Román, el sí, arte se de llama, la medicina. Ese es el mío de ese, YouTube. ese. Y Anastasia, escríbete el tuyo, pues, para que la puedan ver ahí en... Sí, también sale, porque salen todos ustedes ahí en el... Ah, sí, sí. Lo que pasa es que en mi canal de YouTube, que se llama Anastasia Carmina, he subido
he subido como talleres que he hecho con el doctor Carlos Román y las que he hecho con la nutricionista Ana Belén. Entonces lo que podemos hacer en los grupos de WhatsApp, vamos a mandar el canal de YouTube del doc y el mío. Lo vamos a mandar para que, porque ahí están todos los videos de todos los talleres que hemos estado haciendo. Sí, sí, yo estuve siguiendo harto tiempo y de repente lo prendí la tele y se me había perdido. Se me Sí, había ido mi doctor. sí, lo vamos a mandar por el grupo de WhatsApp el nombre de los canales para que los pueda buscar. Gracias. ¿Sí? Gracias, Doc. Ya, Que pues, esté linda. bien, cuídese. Besito. Besito igual. Gracias a todas y a todos. Que estén muy bien. Igual, que descanse. Se lo merece. Nos No, vemos. la próxima, chicos, nos vemos el próximo viernes para la próxima charla que van a dictar Anita Avi y Carla de psicología, de las enfermedades en relación a las emociones. Va a estar súper buena, así que nos vemos. Que descansen, un abracito y hasta la próxima. Chau, 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 chau. Hasta la próxima. Chao, chao. Gracias. Chao. Chau.